Bienvenidos al quinto módulo de la certificación en línea en habilidades esenciales para investigar y publicar. En este módulo revisaremos el tema de análisis de datos utilizando el programa Stata. Los objetivos del módulo son: primero, brindarles un marco teórico de referencia para el análisis estadístico de datos, introducir el uso de Stata como el software de análisis estadístico de datos más idóneo para el personal de salud, así como sus diferentes herramientas y funcionalidades, y revisar los principios del análisis de regresión y brindarles pautas específicas para que ustedes puedan realizar ese tipo de análisis y en particular el análisis de regresión lineal y logística con Stata. Empecemos. Lo primero que vamos a hacer es revisar un marco teórico para que ustedes puedan utilizarlo de referencia para que realicen su análisis estadístico de datos. Lo primero que tenemos que recordar es que cada vez que nosotros analizamos una muestra, lo que queremos eventualmente es hacer inferencia a la población de estudio, pero para ello tiene que haber un supuesto de que esa muestra es representativa, y uno de los métodos más útiles para hacer ello, para garantizar ello, es la aleatorización. Si nosotros aleatorizamos una muestra representativa de una población de estudio, vamos a poder calcular un estadístico que resume o quiere inferir un parámetro de la población. Esto es sujeto de error. Entonces, toda la teoría que vamos a utilizar para hacer esa inferencia estadística es básicamente lo que está detrás de un análisis estadístico de datos. Un segundo paso es traducir nuestra pregunta de investigación en una hipótesis estadística. Esto lo hemos visto cuando hicimos el cálculo de tamaño de muestra, y el ejercicio es el mismo. Ustedes tienen que reconocer cuál es el diseño del estudio, traducirlo a una hipótesis estadística de una muestra, de dos muestras, si son independientes, si son pareadas, si hay más de dos muestras, y luego de eso tienen que reconocer la distribución del outcome principal, si es una media o una proporción, y luego de eso tienen que ver qué tipo de ajustes hay que hacerle a esa hipótesis en particular. Entonces, si ustedes quieren hacer una hipótesis de dos colas en las cuales buscan equivalencia y desigualdad, se frasea de esa manera, con el símbolo igual y con el símbolo desigual. Pero si ustedes quieren plantear una hipótesis de superioridad, la hipótesis nula va como igual y la hipótesis alterna va como mayor o menor, dependiendo de si es superioridad o inferioridad. El tercer aspecto es que ustedes sepan reconocer la distribución de las variables. Y ya hemos dicho de que hay dos tipos: las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Las variables cuantitativas tienen tres subtipos: las que tienen una distribución de tipo continuo discreta, las que son variables de tipo conteo, y las variables de tiempo para evento. Las cualitativas se clasifican en dicotómicas, si solo tienen dos categorías; politómicas, si tienen más de dos categorías; y ordinales, si es que estas categorías, que son más de dos, tienen un orden implícito que permite determinar qué cosa es primero, qué cosa es segundo, tercero, cuarto. Para poder resumir estas variables, tenemos que tomar en consideración esa distribución. Entonces, para todas las que son las variables de tipo cuantitativas, podemos utilizar las medidas de tendencia central para usar el teorema del límite central y poder hacer inferencia estadística. Esta medida de resumen puede ser, para el caso de las variables que son cuantitativas o discretas, la moda, que es el valor que más se repite en la distribución; la mediana, que es el percentil 50, el punto medio de esta distribución; o la media aritmética, o también la media geométrica. La media aritmética vendría a ser la suma de todos los valores de que puede tomar la variable dividida sobre el total de valores. Para ello, ustedes tienen que entender que esa distribución entonces puede ser de dos tipos. Puede ser una distribución normal o puede ser sesgada. Se dice que es sesgada a la izquierda o sesgada a la derecha, dependiendo hacia dónde se inclinan la mayor cantidad de valores de esa distribución. Hay otro tipo de medidas de tendencia central que no son muy utilizadas, pero que son muy útiles cuando ustedes quieren hacer análisis, sobre todo de parámetros que no tienen una distribución normal. Por ejemplo, percentiles. Ustedes quieren caracterizar una distribución por percentiles, los ordenan del más pequeño al valor más pequeño al valor más alto, y distribuyen esto en función a porcentajes. El valor del porcentaje 10 de izquierda a derecha va a ser el percentil 10, y bajando de derecha a izquierda, el percentil 90 sería lo que faltaría para llegar al 100% a partir del 90. Los cuartiles es simplemente 25, 50, 75%, y los deciles son 10, 20, 30, 40, 50. Estas distribuciones o este tipo de parámetros, como les decía, son muy útiles cuando estamos hablando de distribuciones sesgadas, ya sea de la derecha o de la izquierda.
Además de la medida de tendencia central, es importante conocer la medida de dispersión. Por ejemplo, cuando nosotros queremos caracterizar la distribución de una variable cuantitativa, nos importa conocer cuál es el promedio, cuál es la media. Pero adicionalmente, para caracterizar correctamente esta distribución, es importante también conocer la desviación estándar. Porque si esta esa desviación estándar es muy ancha, esa distribución de esa variable está muy dispersa. Pero si esta distribución estándar es muy pequeña, la variable quiere decir que todos los valores están alrededor de la media o muy cercanos a la media. Cuando la distribución es no paramétrica, es decir, la mejor medida de tendencia central para representar esa distribución es la mediana, ya no importa tanto la desviación estándar, lo correcto es utilizar el rango intercuartílico. Este rango intercuartílico lo que nos caracteriza es la diferencia que hay entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Y para contar hasta dónde abarca la mayoría de la distribución, nosotros consideramos del cuartil 1 para abajo menos 1.5 rangos intercuartílicos. Y para arriba, cuartil 3 más 1.5 multiplicando el rango intercuartílico. Esa distribución nos va a caracterizar casi de la misma manera como nos caracteriza la media más o menos 2 desviaciones estándar. Adicionalmente a ello, hay otras dos medidas de dispersión que son utilizadas mucho en estadística, lo que son la varianza, que es básicamente la desviación estándar al cuadrado, y el coeficiente de variación. Este coeficiente de variación es muy útil para tratar de entender o estimar si es que la distribución de la variable es no paramétrica. Para ello, se define la desviación estándar sobre el valor absoluto de la media multiplicándolo por 100. Si este valor es muy alto, quiere decir que la desviación estándar es mucho más ancha que la media, es decir, estamos frente a una distribución no paramétrica. Si este valor es muy pequeño, entonces todos los valores de la variable están alrededor de la media o muy cercanos a la media. Y la otra medida de dispersión que es importante que ustedes reconozcan, sobre todo para variables que tienen una distribución no paramétrica, es el rango, que es nada más y nada menos que la diferencia entre el valor mínimo de la variable y el valor máximo. Estas medidas de frecuencia tienen una correlación directa con las medidas de asociación y el diseño del estudio. De ahí que es muy importante tener en consideración ¿cómo vamos a nosotros? ¿Qué es lo que vamos a estimar? Si queremos estimar el efecto y estamos utilizando un estudio ecológico, lo que tenemos que calcular es la razón de prevalencias, no la razón de momios, odds ratio o riesgo relativo. Si estamos haciendo un estudio transversal, tenemos que decidir si conviene utilizar el odds ratio o la razón de prevalencias. Y esa diferenciación se hace en función a esa corrección que tiene que hacerse en función a la prevalencia. Es decir, si la prevalencia del evento de interés es muy alta, el odds ratio se sobreestima demasiado el riesgo relativo, entonces no es conveniente reportar el odds ratio en ese tipo de estudios. Pero si la prevalencia es muy baja, entonces sí se cumple el supuesto de que el odds ratio es un adecuado estimador de riesgo relativo. En casos de controles, lo que uno tiene que calcular es el odds ratio, y en el caso de las cohortes puede hacer todos los parámetros que se conocen. ¿Por qué? Porque tiene toda la información necesaria para calcular todos y cada uno de estos. Esta aproximación de los ratios relativo es una violación muy común en los investigadores jóvenes, porque ellos ignoran de que el odds ratio solo sirve para aproximarlos a riesgo relativo si la prevalencia del evento de interés es baja. Y eso tiene que ver por este gráfico en particular. Si ustedes notan, cuando la prevalencia del evento de interés es 0,1, este color verde oscuro, llega al punto de equilibrio entre lo que vendría a ser el riesgo relativo y el odds ratio, 1 a 1. Cuando la prevalencia del evento de interés va disminuyendo, es muy pequeña, se va dispersando. Entonces el odds ratio tiende a subestimar el riesgo relativo. Pero cuando la prevalencia es muy alta, es decir, pasa el punto de equilibrio, cada vez que nos vamos a un evento mucho más frecuente, lo que va a pasar es que el odds ratio tiende a sobreestimar el valor del riesgo relativo. La correlación es una medida que nos permite estimar la fuerza y la dirección de una observación previo a lo que nosotros queremos hacer, que es un análisis de regresión. Es muy útil para poder explorar nuestros datos y hay tres tipos. Básicamente existe el de Pearson, que se usa normalmente para variables numéricas cuantitativas, el Spearman, que se usa para variables que son categóricas, y Kendall cuando son variables dicotómicas, valores de 0 y 1. Lo que se busca es tratar de establecer cuál es la asociación
¿Cuál es el tipo de asociación que existe? Entonces, lo que asume una correlación es que esta asociación es de tipo lineal. Es decir, todos los valores que, para cada valor de X existe un valor proporcional de Y, y conforme aumenta el valor de X, aumenta el valor de Y de manera proporcional. Para poder calcular exactamente el valor de Y, se hizo este comando en Stata que es el pwcore, y lo que ustedes pueden hacer es agregarle después de la coma la sig para que aparezca el valor de P y el star entre paréntesis 5 para que ponga una estrellita si es que este valor de P es menor a 0.05. Entonces, esta es una forma muy básica de empezar su análisis y tratar de definir cómo se asocian las variables en su modelo de asociación. Este modelo, estadísticamente y epidemiológicamente, es muy importante que ustedes lo representen a priori, es decir, su conocimiento teórico de la interacción de sus variables de interés se plantea a priori para que ustedes luego planifiquen su análisis. ¿Por qué razón? Porque existen asociaciones que pueden ser espurias, es decir, que estadísticamente ustedes puedan demostrar que son significativas, pero que teóricamente no tienen ningún sentido. Por ejemplo, cabello largo y cáncer de mama. Sí, yo puedo demostrar que estadísticamente, mientras más largo el cabello, mayor el riesgo de cáncer de mama. Pero eso no tiene ninguna correlación con la teoría. El p-value va a ser, el valor p va a ser muy bajo y la relación en teoría va a ser estratosférica, pero eso no tiene nada que ver con lo que pasa en la teoría. Entonces, esa correlación es importante que ustedes la reconozcan a priori. ¿Para qué? Para que no cometan el error de sobreajustar sus modelos y crear relaciones espurias de manera artificial. O ignorar que aquella variable no tiene ninguna correlación teórica y ustedes asumen que sí lo tiene solo porque estadísticamente es significativo. Dentro de los diagramas causales, de estos Directed Acyclic Graphs, que son los diagramas acíclicos direccionados, lo que uno quiere hacer es plantear la asociación entre mi exposición de interés y mi variable outcome de interés, la primaria. ¿Ok? Entonces yo coloco solamente un outcome y a partir de ese outcome intento definir cómo se traduce en marco teórico y qué variables tengo yo que considerar en mi modelo para poder efectivamente aislar el efecto de interés que a mí me interesa. Para ello, este gráfico tiene que ser acíclico, es decir, todas las flechas tienen una sola dirección, no son bidireccionales y son finitos. El gráfico empieza con un efecto y termina con mi outcome de interés. Los DAGs son extremadamente útiles ¿para qué? Para identificar causas y efectos, sobre todo para identificar confusores, pero lamentablemente no permiten identificar mediadores de efecto. Para ello hay que hacer otro tipo de gráficos o análisis. Y permiten identificar las variables intermediarias. Es decir, si A causa C de manera directa o si lo hace a través de una variable B y esta B causa C. Además, los DAGs son muy útiles para diseñar nuestro estudio y prever formas de minimizar los sesgos en estudios epidemiológicos, pensando en qué, en confusores. Adicionalmente, los DAGs también son muy útiles para planificar nuestro análisis de datos, sobre todo identificando qué variables necesitamos incluir y cómo en nuestro modelo, como intermediarias, como confusores, como variables de exposición primarias o como outcome primarios. Confusión. Confusión es uno de los principales sesgos que nos preocupan en los diseños epidemiológicos. ¿Por qué razón? Porque estas variables van a sesgar la dirección y la magnitud de nuestro efecto de interés. Y lo peor de todo es que pueden crear asociaciones que no deberían existir, asociaciones de tipo espuria. Si yo quiero evaluar el efecto de la variable X en la variable Y, es decir, mi exposición sobre mi outcome, tengo que considerar cómo se interaccionan estas dos con las demás variables para que cuando yo las meta en mi modelo no me terminen creando asociaciones espurias mediante diferentes mecanismos que vamos a explicar a continuación. Esta asociación espuria es muy importante saberla reconocer y para ello existen muchas herramientas estadísticas que debemos considerar. ¿Cómo se define un confusor? Existen tres definiciones que son las más populares. La primera es que un confusor es aquella variable que se asocia de manera causal tanto con mi exposición como con mi outcome. Es decir,
Si yo tengo una variable X, que es mi exposición de interés, y una variable Y, ¿puedo medir o no medir el confusor? ¿Qué pasa si no lo mido? No voy a saber si estoy frente a una exposición espuria. Pero si lo mido, voy a poder analizar el efecto de esa variable en mi análisis. Entonces, es muy recomendable que ustedes midan sus confusores, incluyan ese tipo de variables en su ficha de recolección de datos para que luego puedan ajustar sus análisis. Si es que se da el caso de que ese confusor se asocia con su exposición y esa asociación es tipo causal, de la misma manera se asocia con el outcome, ustedes ya pueden decir que están frente a un confusor. Otra definición es si Z es un confusor si abre una puerta tercera en la relación de X sobre Y. ¿A qué nos referimos con esto? Y esta es una de las razones por las cuales los DAX son tan importantes. Cuando yo quiero investigar la asociación entre X e Y en presencia de una variable Z, cuando yo quiero plantear la duda de que si X es una variable intermediaria entre entre el efecto de Z e Y, puedo plantear un gráfico diferente, es decir, Z causa X, pero causa Y y mi efecto de interés es X sobre Y. Si yo ajusto por esa variable Z, estoy creando una puerta trasera y eso permite crear asociaciones espurias. Otra definición importante de confusor es el contrafactual. Ya que viene este dilema del gato de Schrödinger. La idea es de que ustedes puedan conseguir controles, idealmente, que tengan y no tengan el efecto de la exposición al mismo tiempo. Es decir, esto es teórico, por eso es que la teoría del gato de Schrödinger es importante. La idea del gato de Schrödinger es que tienes en una caja un gato, que si esa caja se abre, el gato se muere. Y mientras la caja esté cerrada, el gato está vivo. Entonces, en teoría, ese gato está vivo y está muerto al mismo tiempo. Entonces, bajo esa lógica, se crea la idea del contrafactual. Entonces, uno cuando diseña un estudio está buscando, en teoría, el control que más se acerque al contrafactual, lo cual en la práctica es imposible, pero teóricamente eso es lo que nosotros queremos. Métodos para controlar confusión. Entonces tenemos dos formas de controlar confusión, por diseño o por análisis. Si lo hacemos por diseño, es decir, tenemos una variable confusora que es muy importante, pero que en uno de los grupos que tiene como categoría, el efecto no nos interesa tanto. Por ejemplo, quiero investigar cáncer de mama y todos sabemos de que el cáncer de mama también se da en los varones, pero se da en tan poca cantidad que realmente cuando haces los estudios de cáncer de mama y quieres aplicarlos a la población general, pues bien vale la pena que salgas tu estudio y lo hagas solo en mujeres. Eso lo haces a través de los criterios de exclusión. Entonces tú decides a priori excluir de tu estudio a todos los varones para poder tener una medición mucho más precisa y válida del efecto de interés de esa exposición en una población exclusivamente de mujeres. Puedo hacer también por diseño, puedo aleatorizar, es decir, yo quiero asegurarme que lo único que diferencia a mi grupo casos y controles es que uno está intervenido y el otro no está intervenido. Y para eso aleatorizo la intervención, tengo control de la intervención. Por análisis, hago un análisis de regresión multivariable, es decir, en mi análisis voy a medir el efecto de esos potenciales Z que podrían estar sesgando mi asociación de interés. Existen otros tipos de métodos. Pareamiento, yo quiero, no me interesa de que analizar en mi modelo la variable de género, entonces voy a parear. A cada varón le asigno un varón, a cada mujer le asigno una mujer. Eso quiere decir que ya perdí la posibilidad de analizar por esa variable. Puedo estratificar, creo estratos para cada uno y nuevamente cada estrato ya no entra en mi análisis. Pierdo la capacidad de poder analizar el efecto de interés. Estandarización, usar propensity scores, análisis de sensibilidad, todos son diferentes alternativas para poder lidiar con la confusión. Hasta aquí con la presentación teórica. En la siguiente sesión vamos a introducir el uso de Stata como el software de análisis estadístico de datos. Muchas gracias por su atención.